a todos. En este video vamos a presentar el examen número 5 del curso de dibujo industrial. El grupo está conformado por mi persona, José Ignacio Morales, Isaí Fonseca, Daniela Navarro, Fabián Quesada. Y Gianluca Tioli. Bien, este examen consiste básicamente en el diseño, el modelado 3D y la descripción técnica de una caja reductora de velocidad de 2 etapas que utiliza engranajes helicoidales. En este video se abarcarán distintos aspectos de su diseño, como las tolerancias, sus ajustes, acabados, procesos de manufactura, representación gráfica y finalmente, junto con las conclusiones, imágenes del conjunto final y su despiece explosionado. Ya. Ajustes y tolerancias. Bueno, primero vamos a empezar con la definición de ajustes y tolerancias. Los ajustes determinan la relación entre dos piezas que se ensamblan, como un eje y un agujero, y las tolerancias indican los márgenes permitidos de variación en sus dimensiones. Ambas garantizan un buen funcionamiento mecánico. Para este caso se usaron las siguientes tolerancias geométricas: planitud, que evita que la pieza quede inestable; paralelismo, en el caso de los engranes, asegura que gire bien alineado; circularidad, asegura que un agujero sea redondo; concentricidad, que el eje del agujero y el dentado de los engranes coincidan; y la oscilación total, controla desviaciones al girar, evita vibraciones y golpes. Las tolerancias dimensionales utilizadas fueron H7S6 para los asientos de rodamientos, H7H6 para engranajes, y para el área interior del rodamiento sería H7J6. Luego extrajimos los límites superiores y los límites inferiores para calcular juego máximo y juego mínimo. Tolerancias dimensionales definen el juego o interferencia entre ejes y alojamientos, donde elegir ajustes finos mejora la precisión y rigidez. Colocar ajustes más amplios facilita el ensamble a coste de mayor juego y desgaste. Un ejemplo concreto en el diseño puede observarse en la parte de los planos que se muestran en la pantalla, donde podemos observar una tolerancia dimensional mostrada alfanuméricamente en el plano de conjunto y descrita bilateralmente en el plano de la respectiva pieza. Con base a los acabados y rugosidad, está el acabado superficial en este conjunto mecánico, el cual varía desde N8 hasta N6, dependiendo del tipo de acople y rugosidad que se requiera en cada caso. La rugosidad media aritmética, o RA, en estos acabados va más o menos desde los 0.8 micrómetros para la clase N6 hasta 3.2 micrómetros para la clase N8, definiendo un nivel de suavidad superficial adecuado para un conjunto mecánico como este. Un posible método para comprobar la rugosidad podría ser utilizar un perfilómetro portátil para controles rápidos en la planta y para los desmontajes del ensamble. El papel del acabado es reducir la fricción, el desgaste, el ruido, asegurar los ajustes de forma precisa y duradera, además de prevenir fugas de lubricante y pérdidas de eficiencia. A continuación podemos ver un ejemplo en el plano de acabados y rugosidad. Esta es una de las tapas que usamos para el proyecto y acá estamos indicando un acabado superficial clase N6. Bien, en la parte de procesos de manufactura, los procesos primarios que contemplamos para fabricar este conjunto, por ejemplo, tenemos que las carcasas se fabrican por fundición en arena, los ejes, tapas y engranajes de acero reciben tratamientos térmicos típicos como un temple y revenido. Todas las piezas se maquinan en taladro, fresadora y torno, o bien en una CNC cuando corresponda. Operaciones secundarias. Como operaciones secundarias tenemos el taladrado. El taladrado es una operación secundaria que se realiza después del proceso principal de maquinado y consiste en hacer orificios con una broca, ya sea para ensamblar piezas, colocar tornillos o permitir el paso de otros elementos. Maquinaria usada. Para su fabricación es necesario el uso de un torno, fresadora, taladro, rectificadora, centros de mecanizado CNC, horno de tratamiento térmico e incluso una prensa hidráulica para los sellos y las juntas. Como ejemplo de dicha selección, primeramente se funden y se mecanizan las carcasas, luego se fabrican los ejes y engranajes en acero mediante el fresado, el tallado de dientes y el tratamiento térmico, y finalmente se ensamblan todas las piezas, incluyendo los rodeamientos y los sellos, y se prueba el funcionamiento del conjunto respectivo. Como parte del control de calidad, se verifican las dimensiones y las tolerancias de cada pieza con el equipo adecuado, junto con la normativa vigente. Para la selección de ajustes y tolerancias se realizaron tomando en cuenta diversos factores como la función de cada componente, el nivel de precisión requerido y la facilidad de montaje y desmontaje. Se clasifican en finos, medios y vastos, pero para este caso solo se tomaron en cuenta los ajustes finos. Para esto es necesario saber si se trabaja con agujero único o con eje único. En cuanto al cálculo de las tolerancias, el límite superior y el límite inferior de cada diámetro se toma directamente de la normativa INTE ISO 286-2 y también se utiliza el juego y la interferencia para concretar el cálculo de las tolerancias. Otra normativa utilizada para esta sección fue la normativa INTE ISO 27768, que se usó como guía para definir las tolerancias de los ajustes necesarios en este diseño, así como su posterior indicación técnica en los planos de conjunto. La correcta selección de ajustes y tolerancias es clave.
Si son muy holgados, generan vibraciones y esto causa un mayor desgaste y fallos en la pieza. Un mal ajuste eleva los esfuerzos en la pieza y reduce su vida útil. Como ejemplo del mismo, tenemos el ejemplo de ajuste del engranaje Z2 del eje intermedio con un ajuste fino deslizante con lubricación de nivel H7H6. Para la sección de normas para representación gráfica, debemos de tomar en cuenta que las normas de acotado, según la INTE ISO, se aplicaron la 129-1 para dimensionamiento y acotación, la 1101 para tolerancias geométricas, las tablas de la 286.1 y 2 para especificar clases de agujero y de eje. Con base en estas normas se siguen representaciones estándar de proyecciones ortogonales, se definen cotas y cortes para destruir detalles internos, en donde es de especial atención la representación de ejes. Con base a la representación de roscas y rodamientos en planos técnicos, pues siguen normas estandarizadas para facilitar su lectura, de modo que las roscas se llegan a dibujar de forma simplificada según la norma ISO 6410, con líneas que indican sus contornos y una nota como por ejemplo M20 por 1.5, por decirlo así, para identificar el tipo de diámetro y el paso. Los rodamientos, por su parte, se representan con símbolos o vistas simplificadas según la ISO 1302 y los catálogos de fabricantes como el utilizado del SKF, evitando detallar sus partes internas y manteniendo la claridad del dibujo. Con respecto a las normas de rugosidad, tenemos primero la ISO 4287 que define parámetros fundamentales de la rugosidad y luego tenemos la ISO 1302 que define la correcta representación de la misma. Para el caso de las tolerancias, la norma que establece las tolerancias generales es la ISO 27768 y la que establece las tolerancias geométricas es la ISO 1101. Con respecto a la representación gráfica de elementos mecánicos, los engranajes se representan de manera simplificada, como se muestra en pantalla, en donde se describe su diámetro externo, interno y primitivo, omitiendo los detalles de sus dientes. Lateralmente se simplifica la cantidad de líneas inclinadas. En cuanto a la representación de chaveteros y de roscas, es necesario tomar en cuenta que se dibujan utilizando las normas INTE ISO 7379. Para roscas métricas se utiliza la INTE ISO 261 o 965. Para el caso de las líneas de eje y centros, se representan utilizando líneas de tipo trazo punto según la norma ISO 128. Permite identificar un eje de revolución o una simetría en alguna pieza. Los símbolos y notaciones estándar se usan en dibujo técnico para comunicar de forma clara requisitos de fabricación. Estos incluyen símbolos de rugosidad superficial, soldadura, ajustes y tolerancias y dimensiones geométricas. Como se mencionó anteriormente, en la imagen se puede apreciar la representación simplificada del engranaje, la cual describe sus diámetros interior, exterior y primitivo, así como una vista lateral sencilla que indica la orientación de los respectivos dientes. Para la parte de la representación gráfica de ajustes y tolerancias, en el caso de las tolerancias geométricas, se representan mediante un cuadro rectangular dividido en dos o más celdas, cada una con un significado específico, en donde la primera celda contiene el símbolo gráfico de la tolerancia geométrica, la segunda celda indica el valor numérico de la tolerancia permitida, y la tercera celda, que es opcional, contiene la letra de la referencia por si la tolerancia depende de otra superficie. En la imagen se observan diversos símbolos de tolerancias dimensionales usadas en este ensamble, entre las cuales podemos ver paralelismo, concentricidad, circularidad y planitud. Un ejemplo de ajuste utilizado en los planos fue el que se hizo entre el rodamiento rígido de bolas en el eje de salida y el eje de salida propiamente, el cual es un ajuste fino, forzado y ligero. Otro de los ejemplos es los del eje del conjunto, los cuales cuentan con tolerancias geométricas de circularidad, para así asegurar un correcto acople en otras piezas circulares, tales como los rodamientos y anillos, así como un giro equilibrado. También podemos ver en una de las tapas tolerancia de planitud, circularidad y balanceo. Como recapitulación breve, dimensionamos la carcasa, los soportes de rodamientos, retenedores y tornillería, según las especificaciones, y así aplicamos las tolerancias geométricas y ajuste fino, y finalmente presentamos los planos de conjunto, el explosionado y el despiece con símbolos y acabados conforme a las normas INTE ISO. Este proyecto permite poner en práctica principios de diseño mecánico en un conjunto complejo, tomando en cuenta ajustes y tolerancias necesarios para acoples correctos según la norma, definiendo también elementos estandarizados e integrando todo en un modelo 3D. Como parte de las recomendaciones, es necesario considerar el hecho de optimizar los radios de transición en ejes y revisar las tolerancias finas en los diámetros tanto pequeños como grandes, para mejorar la vida útil y la intercambiabilidad de los elementos. Otra recomendación es en el caso de los reductores helicoidales, ya que estos generan calor debido a la fricción, por lo que se le podría añadir ventilación en la tapa superior para mejorar el rendimiento de los mismos. Nuestra parte de eso sería todo y con esto terminamos el video. Muchas gracias.